Hola, bienvenido a esta segunda fase de la ruta de los gastos comunes en Chile. No obstante, dado el éxito que tuvimos en la primera fase en relación a las terminaciones en términos de responsabilidades penales y civiles en relación a los comités de administración y administrador, hemos desarrollado una pauta súper concreta hoy día en la temática de los gastos comunes basado en el contexto de los cambios que se han ido ajustando en esta nueva norma. Desde aquí, en nuestras oficinas centrales en Vitacura, Santiago de Chile, te damos la más cordial bienvenida a este proceso de empoderamiento financiero, tú como miembro del comité, como copropietario, como administrador, basado en la nueva ley de copropiedad. Bienvenido a las experiencias auditamos.cl. Bueno, esta es una temática y unas acciones que son muy recurrentes en los comités de administración con el objetivo de separar estos dos centros de costo importantes que tiene una comunidad. En el contexto del fondo operacional, el fondo operacional corresponde al capital de trabajo que necesita una comunidad mediante sus centros de costos mensuales, basados en gastos de administración, gastos de mantenimiento, gastos de consumo y gastos de reparación. Es súper importante que la ley en el artículo 2 establece estos 4 centros de costo y no hay otro tipo de centro de costo. Nosotros hemos identificado una serie de desórdenes en la asignación de subcentros de costo en base a estos costos. Por otro lado, es importante establecer que la comunidad tiene un costo promedio de operación o de funcionamiento, donde tiene obligaciones de remuneraciones, tiene obligaciones de consumo, luz, agua, gas, telecomunicaciones, y por otro lado tiene ciertos gastos en términos recurrentes, tanto como en seguros generales, como a su vez también en otro tipo de gastos de reparaciones correctivas y en certificaciones y sanitizaciones. Por tal motivo, es súper importante hoy día, que es obligatorio dentro de la ley, que la comunidad tiene que tener un presupuesto formal anual donde se establezca una serie de costos mensuales recurrentes y se establezca más o menos cuál es la nómina de gasto mensual que tenga la comunidad. Es importante establecer, mediante el artículo 15, que ante la actualización del reglamento de copropiedad, este fondo operacional lo más probable es que en su comunidad deba actualizarse. Es un fondo que debe corresponder a los gastos reales de la comunidad y por lo general comunidades que tienen más de 5 años hacia arriba, generalmente este fondo hay que actualizarlo de acuerdo al IPC y de acuerdo a los centros de costos reales de la comunidad. No obstante, también ante el artículo 3 se establece también el fondo de reserva. Y el fondo de reserva está explícitamente desarrollado a modo de acciones o gastos extraordinarios, como a su vez reparaciones y reparaciones correctivas de las maquinarias. Por otro lado, es importante que el artículo 39 de la ley de copropiedad establece que este fondo de reserva al día de hoy también puede incorporarse también a una asignación de gastos de indemnización de personal. Y esto es súper importante, especialmente para comunidades que tienen personal más de 10, 15 años o más en términos de un costo recurrente de indemnización. Sin embargo, es importante que el fondo de reserva está establecido en su uso en el artículo 39. Y aquí quiero hacer una aclaración sumamente masiva en relación que el fondo de reserva no está para aplicarse ante los retiros de ingresos de los comités de administración. Basado en el contexto del artículo 39, que no sale ningún aspecto de centro de costo basado en el retiro de comité, si usted retira dinero como miembro de un comité, como una especie de canon mensual, y lo retira a través del fondo de reserva, eso pasa a ser un delito económico, pues es una apropiación indebida. No está dentro de los centros de costo establecer ese retiro mensual de ingresos del comité de administración. El registro de copropietario viene inicialmente en el artículo 9 de la ley 21.442, donde establece la obligación de la inmobiliaria, que es el ejecutor de puesta en marcha de un condominio o un edificio, donde a contar de mayo de 2022 se debe generar un registro de todas las personas que habitan en las unidades de departamento o casas, ya sea copropietario, arrendatarios y ocupante. Y esto es súper importante establecerlo porque es una obligación inicial de la inmobiliaria que posteriormente pasa a ser una obligación una vez recepcionada la copropiedad a través del primer comité de copropietarios, pasa a ser una obligatoria
una obligación de parte de la administración en conjunto con el comité de administración. Es importante establecer que este registro de residentes, llámese nuevamente arrendatarios, ocupantes y copropietarios, tiene que estar registrado tanto su correo electrónico como a su vez su dirección particular asignada. Por otro lado, es importante establecer también que este registro permite también generar las asambleas ordinarias y extraordinarias de acuerdo a la nueva ley de copropiedad, donde están asociados la prorrata, asignado ante la sumatoria de un departamento casa, bodega y estacionamiento. Y por otro lado, permite también llevar un registro de acuerdo a la normativa de las asambleas ordinarias, donde establece un requerimiento mínimo de asistencia de un 33%, y llevando este registro asignado en las unidades de departamento, bodega y estacionamiento, permite generar una sumatoria mucho más fácil en el desarrollo del cumplimiento en base al inicio de la asamblea ordinaria, el primer llamado de un 33%. Como dije anteriormente, en los capítulos anteriores de este podcast de auditamos.cl, el arrendatario y el ocupante pasó a ser una persona primordial en la copropiedad inmobiliaria. ¿Esto por qué razón? Porque a través de este registro, el arrendatario y el ocupante ya no va a necesitar un poder simple de representación en la asamblea ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? El solo hecho de estar asistiendo el arrendatario y ocupante y que no esté asistiendo el dueño de la unidad, ya sea persona natural o persona jurídica, dueño del departamento o casa, lo toma como un representante de voto, ¿ya? Y esto es súper importante, establecer este cambio de paradigma en base a la antigua ley que pedía un poder notarial. Hoy día pasa a ser una representación isofacta en términos de entre el copropietario. Por tal motivo, el artículo 9 y la actualización del registro es algo fundamental en el management de la gestión de administración de una comunidad. Bueno, los convenios de pago de morosidad en gastos comunes están basados en el artículo 6 de la Ley de Copropiedad, donde establece que el administrador tiene la facultad de negociar y a su vez llegar a un acuerdo con el dueño de representación de la unidad. Ojo, cuando hablo de representación de la unidad, se genera a través del dueño del departamento, no a través del arrendatario y el ocupante. Por otro lado, este acuerdo tiene que ser autorizado por los miembros del comité de administración con el objetivo de cumplir estas obligaciones económicas. ¿Y por qué lo establece de esta manera? Es importante hacer una separación de área. En primer lugar, el arrendatario y el ocupante tiene un poder de representación, pero no tiene un poder de negociación ante las deudas de las unidades, porque las deudas están asignadas a los dueños del departamento o de la casa. Por tal motivo, esta negociación en términos directos entre el arrendatario y ocupante debe venir validada por el dueño de la unidad correspondiente y por otro lado la contraparte a través de la administración. Esta negociación, que corresponde a un 30% de pie, como establece la ley en la primera cuota, tiene que ser autorizada por los miembros del comité de administración. Esta autorización, hay un protocolo, un proceso por escrito, donde a su vez se establece también las obligaciones en términos económicas que tienen el arrendatario, ocupante y copropietario en relación a los pagos de vengado de gastos comunes. Y por otro lado, ante el artículo 20 de la Ley de Copropiedad, son las obligaciones del management de la gestión del administrador a modo de administrar en forma eficiente y correcta mediante el control ante el artículo 17 de la Ley de Copropiedad en relación a la autorización del comité de administración. Ese es el contexto en términos de la metodología y formalidad de negociaciones en morosidades ante los gastos comunes y las obligaciones económicas, que más adelante les voy a explicar cuál es la separación. Por otro lado, en forma paralela, el copropietario, arrendatario o ocupante válido, hay un cambio de paradigma en la Ley de Copropiedad 21.442. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Que al momento de negociar el pie inicial del 30% más las cuotas establecidas dentro de un periodo de 11 meses, es importante establecer que mientras tanto el residente, ocupante o copropietario cumpla con el pago, obligaciones de esta repartición de cuentas y cumpla con el pago mensual del gasto común de vengado actualizado, él tiene el rol de copropietario hábil. Y aquí viene el cambio de paradigma también de la antigua Ley de Copropiedad. No necesita terminar de pagar todas las deudas, cumpliendo el pago vigente del gasto común, cumpliendo el pago de la cuota
repactada, el propietario pasa a ser un propietario hábil ante una asamblea en términos de votación y otros elementos importantes que establece las obligaciones ante los representantes de una asamblea de copropietarios. Ya, en primer lugar, quiero aclarar que la nueva ley de copropiedad hace una sumatoria de obligaciones ante los copropietarios, arrendatarios y ocupantes. Entendamos que ante el artículo 2 de la ley de copropiedad se establecen los subcentros de costo en términos de gastos de administración, gastos de mantención, gastos de consumo y gastos de reparaciones, que tradicionalmente hasta el día de hoy se llaman gastos comunes, ¿ya? Eso sigue totalmente normal y es un error grave decir que el nombre de los gastos comunes se desapareció porque se complementa a otras obligaciones. Y aquí quiero hablar en términos generales a los otros tipos de obligaciones. La ley establece también que el gasto común es un título ejecutivo, ¿ya? Y al ser un título ejecutivo, todo tiene que cobrarse a través de la minuta de gastos comunes, ¿ya? En forma paralela, se suman los gastos adicionales, que en términos simples son los gastos extraordinarios que puede establecer, por ejemplo, una multa, intereses, que está establecido ante el artículo 15, que tanto las multas como los intereses se deben actualizar en el reglamento de copropiedad, en la actualización del reglamento, y estos cobros de multas, intereses, uso de espacios comunes, pasan a sumarse al gasto común y la sumatoria de estos cobros adicionales se llaman obligaciones económicas, ¿ya? Y las obligaciones económicas en términos de contexto financiero de una comunidad pasan a ser un cobro ejecutivo en su cobro total global. Esto quiere decir que la antigua ley solamente se permitía generar los cobros judiciales solamente de gastos comunes, dejaba de lado las multas, los intereses, los espacios comunes, y hoy día con la nueva ley 21.442 establece el abultamiento de este cobro a través de estos adicionales de uso de espacios comunes, intereses y multas, más el gasto común con los 4 centros de costo que dije, gastos de administración, consumo, reparaciones y mantención, se llaman mantenciones. Se llama obligaciones económicas y pasan a ser un título ejecutivo. Por otro lado, el interés máximo convencional que se puede cobrar hoy día en las obligaciones económicas pasa a ser un 50% del interés bancario. La ley antigua tomaba como tope el 100% del interés bancario. Hoy día la nueva normativa establece una rebaja, un 50% de este interés bancario, y la administración no puede cobrar más de un 50% en términos mensuales en lo que devenga la morosidad asociada a una unidad ante sus obligaciones económicas. Bueno, como se dieron cuenta anteriormente, la obligación económica es una extensión de los gastos comunes más intereses, uso de espacios comunes y multas. No obstante, también quedó claro en base a la pregunta anterior en términos de cuáles son los requisitos para ser un copropietario hábil. Ya, si la persona paga su cuota correspondiente a la repactación y paga su gasto común mensual, pasa a ser un copropietario hábil en la copropiedad inmobiliaria. Y para ello vamos a empezar a hablar sobre la metodología de integrarse a un comité de administración. Para integrarse a un comité de administración, independiente de los requisitos formales que vamos a hablar en los próximos capítulos de ingreso, también se debe dar un cumplimiento de el pago de las obligaciones financieras de acuerdo a los gastos comunes y a los gastos complementarios que pasan a ser obligaciones económicas. Entonces es súper importante establecer que si el copropietario, incluso arrendatario y ocupante, está al día en sus pagos de gastos comunes, al día en el pago de la cuota mensual, al día en esta repactación, puede ingresar como miembro del comité de administración. Y por otro lado, se abre también en la ley de copropiedad una complementación de los nuevos integrantes de un comité de administración. Hoy día nos encontramos que tanto un ocupante como un arrendatario, ante un poder notarial simple, el arrendatario y ocupante también puede pertenecer a un comité de administración y con todas las obligaciones y derechos que tiene un comité de administración en equipo de trabajo. Por tal motivo, es importante establecer que en esta nueva ley de copropiedad, las repactaciones y el pago de la cuota al día establecen una aceptación legal en términos de
las obligaciones económicas al día en relación al ingreso de un miembro del comité de administración. ¿Por qué razón? Porque el comité de administración es el representante de esta persona jurídica que toma decisiones para el bien común y, por otro lado, para optimizar los recursos financieros y, lo más importante, resguardar el patrimonio financiero de la copropiedad en términos de la plusvalía. Y cuando yo hablo en términos de la plusvalía, es el cumplimiento integral de controlar y a su vez implementar soluciones a través de la administración y tomar decisiones correctas en base al bien común y no en base al bien personal, dejando de lado los conceptos que puedan contaminar una gestión de un comité, ya sea administración desleal u otro tipo de elemento que pueda contaminar la toma de decisiones en un equipo de trabajo entre el comité y la administración. Bueno, como expliqué anteriormente, las obligaciones económicas pasan a ser un total de todos los de recaudación del gasto común más los complementos de multas, uso de espacios comunes e intereses. Estos usos de espacios comunes, estas multas y estos intereses tienen que estar registrados en la actualización de reglamentos de copropiedad con el objetivo de cumplir el concepto de obligaciones económicas. Por otro lado, ante el artículo 31, el proceso de recaudación o cobranza de estas obligaciones económicas establece también una serie de formalidades donde tiene que estar la porrata, tiene que asignarse el total de los ingresos, el total de los egresos, en forma complementaria, también todo lo relacionado a la porrata, a los cobros, a las unidades, bien claro y bien conciso en términos globales. Eso es lo que indica el artículo 31, con el objetivo de que el copropietario, arrendatario y ocupante establezca el porcentaje que corresponde a sus unidades. En el caso de un edificio, el departamento asociado en estacionamiento y bodega. En caso de una casa, solamente la unidad de casa. Y a su vez esta porrata se cumpla todos los meses de acuerdo a lo que indica el reglamento de copropiedad establecido en la inscripción del Servicio de Impuestos Internos. Y en forma complementaria también tiene que haber un registro financiero básico en términos de la conciliación tanto de los ingresos totales como a su vez los cargos totales, y en forma paralela el saldo final en cuenta corriente. Esta es una nueva norma que se establece dentro de las nuevas normativas de las obligaciones económicas. Y en forma complementaria ante el artículo 32 de la ley 21.442, este gasto común, que este es el informe que usted recibe vía correo electrónico, impreso en una hoja, tiene que venir firmado por la administración en formato digital o en formato tradicional en términos formales de escáner de la firma. Y esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque la obligación económica, como establece la ley, pasa a ser un título ejecutivo donde se puede embargar un departamento y una casa por mayor de morosidad de 3 meses y más. ¿Por qué razón? A través de la justicia ordinaria, la administración debe también respaldar su operación de trabajo financiero y a su vez tiene que demostrar que es ordenado en las finanzas, tanto en las recaudaciones como en los egresos cobrados en gastos comunes, y debe establecer un orden. Si el administrador no cumple este proceso de la identificación de estos centros de costos, de este porcentaje del saldo final en cuenta corriente y el gasto común, el cobro del gasto común, que es la minuta de gastos comunes mensuales que usted recibe mes a mes a su correo electrónico o impreso en su departamento o en el lugar que usted tiene como registrado en el registro de copropietarios de la comunidad, no es un título ejecutivo y no se puede aplicar a la cobranza. Entonces es súper importante este cumplimiento, este proceso financiero contable que tiene que desarrollar el administrador ante el ejercicio de su servicio en el management de la gestión de su comunidad, edificio o condominio. Bueno, este es un escenario muy recurrente en ciertas unidades estratégicas dentro de especialmente un edificio y un condominio de casas, ¿ya? Vamos a separar los escenarios. En un edificio, personas que viven en el piso 1, que no usan el ascensor y dicen que dentro de sus obligaciones económicas no están dispuestos a pagar la mantención del ascensor porque ellos no ocupan ese equipo. O personas que dicen, hay una piscina, yo jamás me he bañado en la piscina, no tengo por qué ocupar la mantención de la piscina.
O personas que directamente en términos dicen yo me baño con agua helada y no ocupo la caldera, no ocupo el agua caliente, no ocupo la calefacción, por tal motivo no me compete pagar el valor metro cúbico de acuerdo a la prorrata, de acuerdo al cobro mensual de todas las unidades asociadas, independientemente del cobro de la unidad independiente. Todos estos casos en términos del edificio ante el artículo 35 establece que todo copropietario, arrendatario y ocupante tiene la obligación de pagar todas sus obligaciones económicas. O sea, independiente de que haga uso o no haga uso, o que a su vez tenga preferencia o no tenga preferencia por diversas razones, el solo hecho de vivir en la copropiedad inmobiliaria, el solo hecho de estar inserto en un departamento, una casa donde se prorratean los gastos, está obligado a pagar esas obligaciones económicas. Y por otro lado, la administración también está obligado a cobrar esta obligación económica. Otro caso también masivo se establece en los condominios de casa, donde en algunos casos hay condominios que están sus unidades internas dentro de la copropiedad, dentro de un portón, dentro de una caseta de vigilancia, pero por otro lado establecemos también unidades de casa al exterior, en las calles externas, donde ellos están fuera de la plaza interna, del mantenimiento, están fuera del control de acceso peatonal y vehicular de la comunidad. Sin embargo, este tipo de unidades también están insertos en la copropiedad inmobiliaria y tienen las mismas obligaciones de pago de esta obligación económica, igual como si fuese una casa interna. Por tal motivo, las casas que están en la calle exterior es un elemento donde generalmente es obligatorio pagar estos derechos económicos en términos de las obligaciones devengadas de una comunidad, y por otro lado no quita derecho a no pagar, ¿ya? Y aquí debe aplicarse mucho el manejo de la administración en conjunto con el trabajo en equipo entre el comité de administración y la administración, y están muy bien capacitados en todos estos tipos de escenarios donde se pueden producir daños patrimoniales, producto que se cobra un 100% y la recaudación pasa a ser un 90% producto de negaciones de pago por estos escenarios que estamos explicando actualmente. Bueno, como te has dado cuenta, hoy día la ley de copropiedad ha modificado bastante el tema financiero de la comunidad. Por eso es importante establecer hoy día el update o la profesionalización en términos del management de la gestión de un condominio o edificio. Esto es importante establecer la calidad del proveedor de administración, como a su vez el empoderamiento tanto de la asamblea como a su vez los miembros del comité de administración en sus obligaciones en la gestión del activo, ya como hablamos inicialmente en los capítulos anteriores, en el control de la plusvalía, cumpliendo la plusvalía en términos de los cumplimientos administrativos, financieros, operacionales, contables. Se establece un mayor KPI en términos del activo, en términos de la inversión inmobiliaria en los departamentos y casas. Y por otro lado, es importante establecer que aquí hay un update en los conocimientos del comité de administración. Ya no pasa a ser una recaudación de egresos, sino pasa a ser una metodología, un proceso donde tengo que integrar ciertas obligaciones que generalmente las comunidades no existen, y por otro lado un cierto blindaje, porque aquí establecemos la parte más sensible de la ley de copropiedad, que está direccionado con las responsabilidades penales y civiles ante la pérdida patrimonial en términos de cualquier desarrollo de una administración con el control de un comité de administración. Por tal motivo, es sumamente importante que tú como miembro del comité de administración, tú como copropietario, asistente de una asamblea, manejen estos términos con el objetivo de trabajar eficientemente con la administración que presta servicio en tu comunidad y puede desarrollar un trabajo en equipo donde se establezca como base el cumplimiento de todas estas normas y a su vez establecer políticas de auditoría dentro de los procesos de una comunidad con el objetivo de validar estos procedimientos y con el objetivo de resguardar la responsabilidad penal civil que tiene un comité de administración ante una asamblea de copropietarios. Desde acá, de nuestra oficina central en Vitacura, en Santiago de Chile, te damos la mayor cordial bienvenida a este nuevo ruta de las finanzas corporativas de una comunidad de edificios y a invitarte a que visualices los próximos 3 capítulos en base a esta nueva ruta. Bienvenido a la experiencia Auditamos, gracias por participar.